Hemos estado estudiando nosotros todo este año, por la gracia de Dios, el tema de la familia y hemos visto varios elementos y aspectos que distinguen a una familia cristiana. Y hemos estado estudiando en las últimas semanas este tema tan importante que es el congregarse. Cómo el congregarse es vital, es de suma importancia para una familia cristiana. Y platicamos que es un privilegio, pero también debemos de tomarlo con la seriedad necesaria. No es como ir a Walmart, H-E-B, al parque, no. Debe de haber una preparación no solo física, sino también espiritual. Y nos detuvimos en este pasaje de Nehemías capítulo 8 porque ahí vemos cómo nace todo esto que hasta el día de hoy hemos estado practicando. Y estudiamos nosotros en la primera parte cómo debemos de esforzarnos por ir a congregarnos. También estudiamos la semana pasada la actitud correcta, adecuada para congregarse y cómo debemos de preparar a nuestra familia para que venga con ganas, con ánimo, que no vea algo pesado. Por el contrario, el beneficio es grande, es enorme. Cada que nos reunimos, cada que interactuamos, es una bendición que muchas veces no alcanzamos a apreciar, no solo en el ámbito físico, pero también estudiamos lo que sucede en el ámbito espiritual. Cosas hermosas suceden. Y yo les comentaba, cuando decimos que vamos, por ejemplo, a la iglesia, tenemos que tener en cuenta lo que significa esto. A veces decimos, ¿qué hay ahí? Pues es una escuela, es una universidad. Y lo decimos muy a la ligera. Pero de esa universidad es donde van a salir los próximos abogados, los próximos doctores, los próximos maestros, en fin. Debemos de ver lo que significa esa escuela, ir más allá, no simplemente es una escuela. No, es un lugar que merece nuestra oración porque de ahí van a salir aquellos que van a sostener la sociedad. Y si pensamos así de una escuela, con más razón, una iglesia. ¿Dónde fuiste? Pues fui a la iglesia. No, fuiste a un lugar especial, fuiste a alabar, a adorar y aprender del Rey de Reyes, Señor de Señores, Creador del cielo y de la tierra. De ahí es donde se proclama la palabra del Señor, de ahí salen misioneros, de ahí salen maestros, de ahí salen predicadores, de ahí salen pastores, aquellos que capacitan a otros para compartir la palabra de Dios y salvar el alma de las personas. Recuerden que somos embajadores, como si Dios rogase por nosotros, os rogamos, reconciliaos con Dios. Entonces el venir aquí es más allá que ir a un lugar. Y es lo que hemos estado estudiando en este pasaje de Deuteronomio capítulo 8, y estudiamos los primeros 3 versículos y ahora estamos en el versículo número 4 y fíjense la actitud que debemos de tener nosotros al congregarnos. Miren lo que dice Nehemías capítulo 8 versículo número 4 dice lo siguiente: y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello. Recuerden que van a exponer la palabra de Dios y dice aquí que hicieron un púlpito de madera, aunque en realidad no era un púlpito como el que estoy usando en esta mañana. Era una torre de madera larga donde todos podían ver y escuchar a Esdras. No se trataba de un mueble litúrgico como los púlpitos modernos. La frase que dice aquí que había hecho para ello me enseña que no era un elemento permanente de culto, simplemente lo hicieron para esa ocasión especial. Ellos lo habían preparado precisamente para que desde ahí se leyera la ley de Dios y todos vieran al que la iba a estar leyendo, a Esdras, y pudieran escuchar mejor. Versículo 4 dice enseguida: y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías, Maasías a su mano derecha y a su mano izquierda Pedaías, Misael,
Malquías, Azum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Y si usted va a ser papá, aquí hay ideas para el nombre de su hijo. Pero no espere que yo le diga por su nombre. Le voy a decir, mijo, ven para acá. O, ¿cómo estás, mijo? ¿Cómo te has portado? Los 13 hombres quizás eran líderes levitas o principales del pueblo que tenían dos posibles funciones al estar ahí. Apoyaban oficialmente y representativamente cuando se iba a presentar la palabra de Dios por Esdras, o también ellos transmitían el mensaje al pueblo. Servían como intérpretes o repetidores, ya que el pueblo era numeroso, como estudiamos la semana pasada, y obviamente los de hasta atrás no iban a escuchar. Estos probablemente estaban repitiendo lo que se decía para ir corriendo la voz. Pero aquí destacamos algunas cosas prácticas. Número 1, el predicador, por muy erudito que sea, por muy versado como Esdras, requiere de otros. Requiere de otros. Somos parte de un cuerpo. El predicador no es el único, el pastor no es el único. Requiere de otros, como vemos aquí. Otra cosa que puedo yo apreciar es que no todos podemos enseñar, pero sí podemos contribuir en algo. Todo es importante cuando se hace con un corazón correcto para Dios. Ellos trabajaron haciendo esa torre de madera, ese púlpito, para que otros pudieran ver a Esdras y pudieran escucharlo. Y quizás otros se dedicaron a transmitir el mensaje como si fueran bocinas, repetidores. No iban a hablar, pero claro que contribuyeron para que la palabra de Dios fuera transmitida. No crean que porque ustedes no enseñan, no predican, no están al frente, no son de valor para el Señor. Al contrario, la Biblia repite una y otra vez que somos un cuerpo. Y todo es necesario en el cuerpo, todo es importante. Ve los dedos gordos de tu pie izquierdo, el dedo gordo de tu pie izquierdo. No hay dedo gordo del pie izquierdo que sea bonito, pero es necesario. Si tú no tienes ese dedo así medio feo, no, bien feo, todos los dedos gordos del pie izquierdo son feos, no podrías caminar. Lo mismo sucede en la iglesia. Tú eres importante. Quizá tú quisieras hacer 1000 cosas, tu llamado es único. Eres importante y aquí lo vemos. Me imagino yo a mis hermanos de Believers Fellowship haciendo bolsitas, imprimiendo esto, dando hojitas. Todo es importante. Y cuando se hace para la gloria de Dios y trabajamos en unidad, eso da un testimonio de la obra del Señor. Ahora, piensa en qué puedes contribuir tú, en qué contribuyes con tu familia. Todo es importante. No hay cosa pequeña cuando se hace para el Señor. Enseña a tu familia a que contribuya, a que haga algo para la gloria de Dios. Todo es importante. Poner sillas, invitar, traer a alguien a la iglesia, recoger, orar. Todo es importante. Ahí destacamos el trabajo de estos varones o incluso mujeres que estuvieron ayudando. Recuerda que tú eres parte del cuerpo de Cristo y debes de contribuir al funcionamiento. Nunca demerites lo que tú haces. Todo es importante. Anima a tu familia a contribuir para que la palabra de Dios sea transmitida de alguna forma como lo hizo aquí este pueblo. Miren lo que dice el versículo número 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento, atento. Esta es la segunda de 3 veces que se remarca la atención del pueblo, de los que estaban ahí presentes. Estaban atentos, dice el versículo 3, cuando llegaron con el libro de la ley. Estaban sus ojos puestos en la llegada del libro de la ley. Aquí en este versículo 5 leemos que estaban atentos cuando se abrió el libro de la ley.
Números, el versículo 7 dice que estaban atentos en su lugar, escuchando cuando se leía del libro de la ley. Estos hombres tenían un hambre impresionante por la palabra de Dios. Algo interesante es que si tú agarras una Biblia como la Legacy Standard Bible, o si tú usas la traducción del lenguaje actual o la New King James, aquí dice, no dice que estaban atentos, dice que se pusieron de pie, de pie. ¿Qué pasó en estas versiones? ¿Por qué una dice que estuvieron atentos y otra dice que se pusieron de pie? Bueno, lo que pasa es de que si tú vas a un diccionario, esta palabra es un verbo que indica levantarse, pero no simplemente es un movimiento corporal y físico, es detenerse, es levantarse en respeto de algo o alguien. La versión Reina Valera, que es la que yo uso, no traduce literalmente el verbo, sino que lo interpreta. Dice que se levantaron, pero esa palabra frecuentemente implica una postura de reverencia, una postura cuando alguna autoridad superior se presenta delante de nosotros. Por ejemplo, mira lo que dice Éxodo 33:10. Éxodo 33:10. Aquí se usa esta misma palabra, pero aquí sí se habla de en todo el contexto. Éxodo 33:10 usa la misma palabra en hebreo. Y viendo todo el pueblo la columna de la nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantó, cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. ¿Te das cuenta? No simplemente un levantarse, un movimiento corporal, sino también indica la actitud, la reverencia. Eso es lo que nos enseña esta palabra. Se ponían de pie cuando Moisés entraba al tabernáculo en solemnidad. En todos estos ponerse de pie no simplemente habla de una postura física, sino de una respuesta reverente a la presentación de la palabra de Dios. ¿Por qué la Reina Valera lo tradujo como atentos nada más? Porque en el contexto de Nehemías 8 es escuchar reverentemente. Pero miren lo triste de esta situación. Tristemente, ahora tenemos que dar este tipo de explicaciones que estoy dando, porque ya no hay reverencia para la palabra de Dios. Ya no se trata la palabra de Dios como en aquella época, porque la reverencia a la palabra y la atención se ha ido disminuyendo poco a poco, poco a poco, y la tratamos como un libro más, como otra cosa más. No, la palabra de Dios es la revelación especial de parte del Dios creador del cielo y de la tierra. Merece toda nuestra atención, merece nuestra reverencia. El pueblo no se levantó y reverenció a Esdras, sino a la palabra de Dios que estaba leyendo él. Por esa razón, nosotros tenemos que explicarle a nuestra familia que debe de haber reverencia por la palabra de Dios, que deben de aprender a apreciar lo que se está leyendo, lo que se está enseñando. Decíamos la semana pasada, cuando habla el presidente de la nación, todo se detiene, todas las estaciones de televisión transmiten lo que dice el presidente. ¿No debería de haber más atención cuando habla el Dios creador del cielo y de la tierra? ¿El Rey de Reyes y Señor de Señores? Definitivamente que sí, y debemos nosotros de enseñarle esto a nuestras familias. Vamos a escuchar la palabra de Dios y esto es lo que significa. Por eso la diferencia entre estas palabras y ahora tenemos que explicarlo. Miren el versículo 6 lo que dice. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande,
Esdras comienza de una manera majestuosa la lectura. Bueno, todavía no la lee. Él comienza alabando a Dios. Esta expresión era muy común en la época del exilio. Mira lo que dice Nehemías 9:32. Nehemías 9:32. Esta expresión la usaban mucho, constantemente en aquella época después del exilio, después de haber estado en Babilonia. Dice Nehemías 9:32, ahora pues Dios nuestro, Dios grande. Ahí está nuevamente esa palabra, Dios grande, fuerte, temible, que guarda el pacto y la misericordia. Pero te fijas cómo empiezan alabando a Dios. La función central de esa reunión era dirigir al pueblo en adoración cuando escucharan la palabra de Dios. Los teólogos ven esta frase como una exaltación a Dios muy importante. Por ejemplo, Derek Kinder dice, Esdras comienza exaltando a Dios porque la lectura de la ley no es un ejercicio intelectual, sino un acto de adoración donde Dios es el centro y el adorador se ubica en humildad. John MacArthur, con lo que respecta de esta frase, dice, toda verdadera reforma espiritual comienza con una visión elevada de Dios. Esdras enseña con su ejemplo que la adoración es primero teológica y luego ética. Para Allen Rose, la adoración bíblica sigue este orden: reconocer quién es Dios y después responder a ese conocimiento de quién es Dios. Matthew Henry dice, los corazones del pueblo deben de elevarse a Dios antes de ser instruidos por Él. ¿Te das cuenta lo que estamos tratando de decir? Tu actitud cuando te acercas a la palabra de Dios tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. Si te llega una carta del pastor Juan, yo creo que la agarras y dices, luego la leo. Pero si te llega una carta del presidente de la nación, la abrirías rapidísimo. Tiene mucho que ver cómo te acercas a la palabra de Dios. No te acerques como cualquier otro libro. Acércate alabando a Dios. Que tu corazón se eleve a Dios para que seas instruido por Él, como dice Matthew Henry. Ahora, esto estaba apuntando a un modelo de oración que más tarde se nos enseñaría. ¿Cuál es ese modelo de oración? El Padre Nuestro. Miren lo que dice Mateo 6:9, cómo esto está apuntando a Mateo. No es cierto. Mateo 6:9. Dice el Padre Nuestro así. ¿Cómo empieza? Y vosotros oraréis así: Padre nuestro que estáis en el cielo. Comenzamos alabando a Dios siempre, adorándolo. Imagínense que tengan un hijo y que no lo ven en todo el día y cuando llega nomás lo ven y les dice, dame 10 pesos. Pero qué diferente, vea cómo son los niños. Llega, papi, ¿cómo te fue? Ay, te quiero dar un beso y ya después dame 10 pesos. Bueno, así ya la cosa cambia, ¿no? Pero así es como debemos de acercarnos a Dios. Elevar nuestro corazón para después ser instruidos por Él. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y lo que nosotros vemos en Nehemías 8 es un reflejo del Padre Nuestro. Hay exaltación, comienza con exaltación, luego sumisión, luego petición y luego una dependencia de Dios. R.C. Sproul dice, Jesús nos muestra que la oración comienza con la adoración porque la teología correcta conduce a una doxología correcta. La doctrina correcta conduce a una doxología o una forma de adorar a Dios correcta.
La adoración congregacional siempre debe de comenzar exaltando a Dios, y también la privada. Cuando nos acercamos a Dios, no nos acercamos al compadre, la comadre o al vecino, no. Nos acercamos al Dios creador del cielo y de la tierra. La adoración es una respuesta a su grandeza, no una búsqueda de nuestra comodidad religiosa. Comienza tus oraciones alabando, exaltando a Dios. Busquemos comenzar la lectura bíblica alabando y exaltando a Dios. Por eso es tu responsabilidad llevar a tu familia a un lugar donde se exalte a Dios y no se exalte al hombre. Busca que los tuyos vayan a lugares donde se exalta a Dios. Recuerda que es la forma de acercarnos a Dios. Y tristemente en nuestros días se exalta mucho a la persona y no a Dios. Debemos de tener una visión correcta del Dios creador del cielo y de la tierra. Y es lo que vemos aquí. Miren el versículo 6, ¿qué más nos dice? Y después de que Esdras dijo esto, todo el pueblo respondió, amén, amén. Alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinándose a tierra. Vemos que el pueblo respondió a la exaltación de Dios de una manera completa, integral. ¿Cómo respondieron ellos? Ellos respondieron verbalmente, corporalmente e internamente, mostrando un modelo de adoración auténtico, integral, completo. Vemos nosotros que verbalmente ellos dijeron, amén, amén. El pueblo afirmaba que estaba de acuerdo con esa sumisión delante del Dios creador del cielo y de la tierra. Esa doble expresión, amén, amén, enfatiza la sinceridad y la convicción profunda que ellos tenían. Y no solo lo dijeron con esas palabras, pero miren su lenguaje corporal, lo que ellos están haciendo. Ellos levantaron sus manos y se inclinaron también. Al levantar las manos era un gesto de entrega, de reconocimiento, de súplica a Dios. También cuando ellos se inclinan rostro a tierra, muestra una postura de humildad, de humillación delante de Dios. La Biblia muestra que el cuerpo participa también en la adoración. ¿Cómo estás, hermano? Bien, gozoso en el Señor. Ay, brother, por avísale a tu cara porque no se ha dado cuenta. No, debe de ser interno y participa el cuerpo también en la adoración. No debe de ser un ritual vacío, sino un reflejo externo de lo interno. Hemos platicado, creo la semana pasada o hace 2 semanas, de que a veces me encanta ver cuando algunos están alabando a Dios, algunos aprietan sus manos, otros levantan sus manos, otros derraman lágrimas. Es muy diferente y variado, pero se ve cómo está conectado el corazón con su lenguaje corporal. No es un llamar la atención, no es un show, no es un espectáculo, es algo que realmente viene del corazón para alabar a Dios. Y es válido. No está Connie, no la veo Connie, pero la semana pasada ella hablaba de los sentimientos. No hay nada de malo con los sentimientos, pero deben de venir en respuesta de una teología correcta. Como decía R.C., la doxología viene como respuesta de una teología correcta. Este pasaje nos muestra que el pueblo respondió con 2 elementos muy importantes que a veces confundimos. Y esos elementos son adoración y alabanza. Son muy parecidos, siempre van juntos, pero no son lo mismo. En el sentido bíblico más básico, adoración se refiere principalmente a la actitud del corazón. Adoración se refiere a la actitud del corazón, reverencia, rendición, humillación, temor santo a Dios. Y la alabanza
es la expresión externa, que es cuando nosotros cantamos, cuando nosotros nos expresamos. Básicamente, esa sería la diferencia. Pero la adoración y la alabanza nunca se separan. Nunca se separan, siempre van juntitas como los calcetines, como Viruta y Capulina, así más o menos. ¿Sí saben ustedes quién es Viruta y Capulina? Sí, ¿verdad? Ay, sí, yo no sé quién es, usted tiene la misma edad que yo, hermano, no se haga. Sí sabe usted quién es. Pero siempre van juntas, la adoración es el corazón, la alabanza es la voz del cuerpo. La adoración es la raíz y la alabanza es el fruto que da esa raíz. Por lo tanto, la adoración es lo que siento y reconozco de Dios internamente, mientras que la alabanza es como lo expreso externamente. Adoración es inclinar el corazón delante de Dios. Alabanza es levantar mi voz y mis manos para reconocer su grandeza. ¿Se dan cuenta? Siempre van juntas. La adoración genuina nace en un corazón regenerado que reconoce la santidad de Dios y lo expresa exteriormente. En este pasaje, al pueblo la adoración los movió a la alabanza y lo interno produjo estos movimientos externos. No hay nada de malo con expresarnos, siempre y cuando sea con una doctrina correcta. La doctrina correcta nos lleva a una doxología correcta, como decía R.C. Sproul. Por eso yo te pregunto, ¿sabe tu familia cómo responder integralmente a la exaltación a Dios? ¿Qué hacer? ¿Cómo expresarse? Recuerda que tú debes enseñarle lo que es adoración y alabanza y lo importante de estos dos elementos cuando nos congregamos ante nuestro Dios. Hasta aquí este primer tema, preguntas de aplicación. ¿Están listos? Amén. ¿Cuándo fue la última vez que preparaste a tu familia para ir con devoción a la iglesia? ¿Cuándo fue la última vez? No volteen y digan nada, no. Ustedes más piénsenlo, son preguntas retóricas para que piensen. Hemos visto aquí que el pueblo se preparó para ir con devoción, porque la palabra de Dios iba a ser expuesta y se preparó también para servir ahí. ¿Cuándo fue la última vez que oraste a Dios que preparara tu corazón y el de tu familia para ir a la iglesia? Señor, prepare nuestro corazón, que no haya interferencia, que esté limpio delante de usted, que no haya pecado, Señor, que ponga tropiezo, y que vayamos con todo el corazón, toda la convicción, con todas las ganas, con todo el deseo que solo usted se merece. Que mi adoración se refleje en una alabanza, que sea olor fragante delante de su presencia. Esa sería una muy buena oración. Dice J.I. Packer, la iglesia florece cuando hay predicación sólida y decae cuando la predicación se vuelve superficial. El púlpito marca el paso espiritual del pueblo. En otras palabras, es muy importante lo que se predica. Es esencial lo que se enseña, y ese va a ser el siguiente tema en este capítulo. Al inicio del capítulo se mostró el esfuerzo que hizo el pueblo por traer la palabra de Dios. En la siguiente sección nosotros vamos a ver el esfuerzo por enseñar la palabra de Dios. Ya se trajo y miren cómo se esforzaron por enseñar la palabra de Dios. Esta próxima sección resalta la importancia de entender las Sagradas Escrituras. Dice el versículo 7, hacían entender al pueblo la ley. Dice el versículo 8, de modo que entendiesen la lectura. Dice el versículo 9, los levitas que hacían entender al pueblo. Dice el versículo 12, porque habían entendido la palabra. Dice el versículo 13, para entender las palabras de la ley. ¿Cuál es el tema dominante en los siguientes versículos? Entender. Es importante que ustedes entiendan,
que ustedes comprendan lo que Dios espera de nosotros. Mira lo que dice el versículo 7. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebetai, Oías, Pedro, Juan, Chencho, Pablo. Tengo que cambiarle porque de por sí vengo trabado de haber traducido en el campamento. Miren lo que dice al final. Vamos a brincarnos al final. Hacían entender al pueblo la ley. Esdras se rodeó de un grupo de levitas, trabajadores del templo, que le ayudaran. Su trabajo era explicar las escrituras, porque deseaban que todos pudieran entender la ley de Dios, porque es muy importante. Este no era un trabajo de un solo hombre. Se requería ayuda para alcanzar a toda la congregación. Esdras no buscó ser el que sobresaliera en esa presentación. Lo que él buscaba es que sobresaliera la palabra de Dios. Eso era lo más importante, y que el pueblo entendiese de lo que se estaba hablando. Miren lo que dice este versículo 7. Y los levitas, ya no voy a decir los nombres porque quedan ridículos. Y los levitas hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento. Y es que entendían lo que se estaba diciendo y leían en el libro de la ley de Dios claramente. Miren, vamos a ir poniendo aquí. Entendían, dice, y dice que leían claramente. Y dice que ponían el sentido. De modo que entendiesen nuevamente la lectura. Los levitas no estaban ahí para adornar o para impresionar, sino para hacer un trabajo sumamente importante. El texto destaca las acciones de los levitas, hacían entender. Esto significa discernir. Hacían entender. Y luego dice, leían claramente. Esto es librar de confusión. Y luego dice que ponían el sentido, es decir, dar significado. ¿Se dan cuenta? El enseñar la palabra de Dios no es un asunto de, hey, pues ahí échales cualquier cosa, a ver qué se te ocurre. No, es trabajo. Debemos de ver los maestros, predicadores, cómo enseñar de tal forma que ustedes puedan que ustedes puedan entender. Todo esto es explicar con claridad para que entiendan. También el texto indica el propósito, de modo que entendiesen la lectura. Si ellos entendían la lectura y la relacionaban con su vida, eso sería de mucho beneficio. Por el contrario, si ellos no entendían la lectura y no la relacionaban con su vida, no iba a tener sentido para ellos y no iban a poner atención. ¿Por qué era necesario la explicación de la palabra de Dios en aquella época? Hay dos posibles razones y esto es sumamente importante. Se requería una explicación en arameo porque muchos ya no entendían hebreo. ¿Se acuerdan? Ellos estuvieron en la cautividad 70 años, iban saliendo de Babilonia, muchos ya no hablaban el idioma. Yo creo que muchos entendemos eso aquí en los Estados Unidos. Muchos de los hijos ya no hablan el español con el que nosotros crecimos, no entienden y hay que explicarles. Después del exilio, el arameo era la lengua común. En Babilonia hablaban arameo, pero las escrituras estaban en hebreo. Se tenía que hacer una interpretación. Habían pasado probablemente 1000 años. Este era el año 445 antes de Cristo. Por lo tanto, los levitas
habrían hecho algo parecido a una traducción simultánea como la que hacemos el día de hoy. Esa es una de las razones. Número 2, se requería una explicación doctrinal porque el pueblo era ignorante de la ley también. Muchos en Israel no habían escuchado la ley por décadas. Habían crecido bajo influencia pagana y estaban haciendo cosas que iban totalmente en contra de lo que establecía el Señor. No conocían la Torá más que muy superficialmente. Además, no estaban familiarizados con las costumbres, con todo lo que se hacía en aquella época. Tenía que explicárseles todo esto. Su forma de vivir ahora era diferente, contrario a lo que explicaba la ley de aquella época. ¿Por qué se requiere que sigan explicando las Sagradas Escrituras hasta el día de hoy? Por lo mismo porque todo cambia. A través del tiempo, la iglesia primitiva también enfrentó este problema. Había necesidad de explicar las Sagradas Escrituras. Miren lo que dice Hechos 8:29. Hechos 8:29. Y el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿entiendes lo que lees? Versículo 31. Y él dijo: pues ¿cómo podré entender si alguno no me explicare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. ¿Te das cuenta? Esto no era un problema exclusivo de Israel. Con el paso del tiempo se fue acarreando hasta la iglesia primitiva. ¿Y qué tal hoy? ¿Qué tal en nuestros días? Se requiere que se explique la palabra de Dios con mayor razón. Han pasado alrededor de 2025 años. El reto es el mismo. 2025 años desde la crucifixión del Señor Jesucristo. Nosotros también necesitamos ayuda para interpretar las Sagradas Escrituras. Y déjenme darles un ejemplo de esto. Alguien busque en la versión King James, Santiago 2:3. Y nosotros tenemos Santiago 2:3 en la Reina Valera 60. Fíjense la importancia de lo que están diciendo los levitas y por qué debemos de explicar las Sagradas Escrituras. ¿Ya tienen la King James? Sí, tenían que ser los maduros. Dice James 2:3 in the King James Version. And ye have respect to him that weareth the gay clothing. ¿Sí entendieron lo que dije? No, vea, pues ni yo porque no hablo inglés. Pero al final dice, cuando describe, bueno, se los voy a leer en español. Ay, voy a creer ustedes. Santiago 2:3. Y miras con agrado aquel que trae ropa espléndida. Pero la versión King James no dice ropa espléndida, dice gay clothing, ropa de gay. Si alguien lo lee en esta época, va a entender algo diferente. Se requiere explicar el contexto y cómo el lenguaje ha ido cambiando, ha ido evolucionando. Han pasado 2025 años desde la crucifixión del Señor Jesucristo. Otro ejemplo, vayan conmigo por favor a Salmo 92:10. Mucha gente critica la Biblia por esto. Salmo 92:10. Miren cómo ha pasado el tiempo, el lenguaje ha ido cambiando, las costumbres han ido cambiando. Necesitamos nosotros hacer un puente que conecte el antes con el ahora. Y necesitamos nosotros llevar a nuestras familias a lugares donde enseñen fielmente y correctamente la palabra de Dios.
¿Ya lo tienen? Salmo 92:10. ¿Alguien que lo lea fuerte y claro? Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Ese es, ahora alguien que la lea en la versión 909. Esa es la 60, no quise decir 909. ¿Alguien tiene la 1909? ¿1909? ¿Alguien la trae? Bueno, en sus teléfonos, ahí es donde se pueden sacar, ¿no? A ver, hermano Álvaro, ¿la puede leer? Reina Valera 1909. ¿Qué dice la versión antigua? Es el Salmo 92:10. Fuerte y claro. Empero tú ensalzarás mi cuerno como el unicornio. ¿Cómo el qué? ¿El cuerno de qué? No me digan que ustedes creen en unicornios. Do you believe in unicorns? That's what the Bible says. Y también la King James dice horn of an unicorn. Por este tipo de cosas, muchas personas critican la Biblia y se burlan de ella. Pero recuerden, han pasado muchos años desde que se escribió. De hecho, la King James se publicó en el 1611. El diccionario moderno Webster define la palabra unicornio de la siguiente manera: un animal mítico, no real, del tipo del caballo con un cuerno. Cuando leen la Biblia y van al diccionario dicen fairy tales, son cuentos, no es verdad, unicornio. Pero si ustedes agarran un diccionario, por ejemplo, el diccionario del lenguaje inglés del año 1828, van a encontrar esto, y se los leo. Un animal de 1 o 2 cuernos llamado monoceros, frecuentemente aplicado al rinoceronte. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo cambia? Tenemos que hacer nosotros ese trabajo de interpretación. A veces leemos algo en la Biblia y pensamos que es un error o pensamos que es una contradicción. No, tenemos que hacer ese trabajo que están haciendo los levitas. Este es un animal de la familia de los rinocerontes. ¿Qué tal dinosaurios? ¿Por qué la Biblia no menciona a los dinosaurios? ¿Por qué? Porque Barney se creó muchos años después. ¿Sí o no? ¿Sí? I love you, you love me. No, pues sí, también fui niño. No, pero fui niño mexicano, allá no había Barney. Mucha gente critica la Biblia porque no habla de dinosaurios. Pero, aunque no se menciona directamente la palabra dinosaurio, ustedes van a ver animales con las características de dinosaurios. Incluso hay animales que lanzan fuego y usualmente se usan palabras como dragón. ¿Saben ustedes cuándo se inventó la palabra dinosaurio? Ay, qué incultos, ¿no saben? Híjole. En el año 1841 por Richard Owen. Es cuando se agregó la palabra dinosaurio al diccionario. Estamos hablando de 200 años de diferencia con la versión King James Version. Por eso no está la palabra dinosaurio. Y hay muchas otras cosas que pudiéramos hablar. La esclavitud, que se menciona en la Biblia, es diferente a la esclavitud de nuestros días. ¿Qué es lo que les estoy tratando de decir? Que hay un reto que está enfrentando Esdras, por eso se rodeó de levitas que le ayudaran. Tenemos que prepararnos. Ten cuidado lo que le enseñas a tu familia y ten cuidado dónde llevas a tu familia a que le enseñen. Hay lugares donde ya no se cree la inerrancia de la palabra de Dios. Se cree que tiene errores. No. Por lo tanto, lo que hacían los levitas es el antecedente de lo que hoy conocemos como predicación expositiva. Eso es predicación expositiva. Viajar en el tiempo y tratar de extraer el lenguaje original
a la audiencia original. Y eso requiere trabajo, requiere estar en los libros. Y tristemente yo he escuchado, no me lo han contado, pastores diciendo, ¿preparaste tu mensaje? No, a ver qué me da el Señor cuando esté allá arriba. ¿Qué? ¿En serio? No, eso no es bíblico. Tengan mucho cuidado ustedes. Ahora vemos aquí que los levitas explicaban, aclaraban, aplicaban, enseñaban la interpretación correcta. Por esa razón, Dios nos ha dado los recursos necesarios para comprender su santa palabra. Debemos de usarlos ahora más que nunca porque se necesitan. Por eso hay tantas doctrinas incorrectas, tantas aberraciones que caen en blasfemia. Debemos de tener mucho cuidado. Dios nos da tantos recursos, debemos de usarlos y tengan cuidado donde llevan a su familia, porque una mala doctrina es difícil sacarla y puede costar muchísimo, muchísimo. En resumen, la predicación expositiva no nació en la Reforma, sino en textos como Nehemías capítulo 8. Reunirse para oír la palabra no es opcional, sino el medio elegido por Dios para alimentar a su pueblo. Y cuando se predica la palabra de Dios correctamente, va a dar el resultado correcto. Y es lo que vamos a estudiar, si el Señor lo permite, la semana que entra. Fíjense bien lo que ha pasado. Hicieron el esfuerzo por ir a escuchar la palabra de Dios. Hicieron el esfuerzo por presentar la palabra de Dios. Hicieron el esfuerzo porque la gente entendiera la palabra de Dios. Todo esto con la ayuda del Espíritu Santo de Dios va a dar como resultado lo correcto, lo que trae gloria a Dios. Y es lo que estudiaremos la semana que entra. Y esto nos va a enseñar por qué muchas personas por un tiempo anduvieron en los caminos de Dios y después se alejaron por completo. Lo más seguro es que nunca conocieron correctamente al Dios de la Biblia. Por eso debemos de tomar con seriedad el congregarnos. No es simplemente ir a la iglesia, no es tener compañerismo, que tenemos compañerismo y es bueno. No simplemente es un lugar más, es la casa de Dios, templo del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Lo que representa es muy importante. Lo que se enseña es extremadamente importante porque de eso depende la salvación de un alma, Preguntas para ustedes, ¿están listos? ¿Cómo sabes que un sermón cumple con los elementos necesarios para nutrir a tu familia espiritualmente? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? ¿Lo sabes distinguir? A veces, hey, mira un sermón buenísimo, vamos a oírlo. ¿Cómo sabes que es un sermón bueno? ¿Qué herramientas tienes tú para evaluarlo? Creo que aquí ya te da una idea. Siguiente pregunta, ¿estás listos? Despierten al de al lado porque ya nos vamos a ir, no se vaya a quedar solo. ¿Qué tan fácil o complicado crees que es preparar un estudio o predicación bíblica? ¿Qué tan fácil o difícil crees que es preparar un sermón? Son preguntas para pensar. ¿Mande? Sí, pero la pregunta es, ¿tú crees que es fácil o difícil? Porque una vez le preguntaron a un niño, oye, ¿y tu papá a qué se dedica? No, mi papá no trabaja, es pastor. Ándale, pues. No fue el mío, no fue el mío. No voltean a ver a Joseph. No fue el mío. No, hermano, se requiere trabajo. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Si por alguna razón ustedes tienen que moverse a otra iglesia, por lo que más quieran, vayan a una iglesia seria, donde se toma con seriedad la preparación de la palabra de Dios. Sí es trabajo, créanlo, sí es trabajo, no es nada más así. Esto es importante. Si por alguna razón, mis amados hermanos, ustedes, el Señor los mueve o sucede algo,
vayan a un lugar donde aprecien la palabra de Dios. Por eso nosotros somos un Bible Teaching Church. No somos los únicos, no queremos ser los únicos, pero lo que les dije es una gran verdad. Alguien me dijo, no, los mejores sermones son cuando me subo sin estudiar y ahí el Espíritu Santo me da todo. ¿En serio? ¿En serio? Vemos desde aquí, desde Nehemías 8, la importancia, la reverencia y el lugar que debe de ocupar la palabra de Dios. Por otro lado, necesitamos de sus oraciones, realmente lo necesitamos.